Hola, acérquense su chocolate o su cafecito. Voy a contar una historia de cierto interés. Me gusta contar historias con mensaje de conocimiento y cultura, porque en el trayecto de nuestra vida siempre habrá mucho que aprender y mucho que recordar. Así que si escuchas y otras veces lees, pasará ratos amenos, matizados de información. En este caso te voy a contar la increíble aventura del transatlántico Santa María. Está muy interesante, al menos así me lo parece, porque poca gente conoce esta historia y a mí me llamó la atención y quiero contarla. Y dice así: extraños y encantadores espectáculos le esperan a usted en los puntos de escala. Decía el folleto que cada pasajero del Santa María encontró en su camarote. Pero ninguno de ellos podía imaginar siquiera cuán extraños serían en realidad. Orgullo de la Marina Mercante portuguesa y, como tal, bautizado con el histórico nombre de la Carabela de Colón. El transatlántico había zarpado de Lisboa el 9 de enero en su viaje de crucero número 61 por el Atlántico Sur y el Mar de las Antillas. Y hasta la 1 de la madrugada del 22 la travesía fue serena, tranquila, bien ordenada, tal como la prometía el folleto. Tocó sucesivamente en el gran puerto gallego de Vigo, en Funchal, capital de la isla de Madeira, en Tenerife, y, dando espaldas al viejo mundo, puso proa al nuevo, para ir a dar fondo en La Guaira, donde subieron a bordo algunos nuevos pasajeros. Luego pasó a Curazao, donde, tras breve estancia, levó anclas para dirigirse a Puerto Everglades, en la Florida. Última escala de su crucero antes de regresar a Europa. Iban ya a bordo 588 pasajeros, más una tripulación de 350 hombres. Entre los primeros se contaban 24 sujetos cuyo destino no estaba en el itinerario del barco. 24 sujetos comprometidos a ejecutar el más audaz asalto en alta mar del que se tenga noticia en tiempos de paz. Eran todos los secuaces del general Humberto Delgado, cabeza de la oposición en el exilio al director portugués Antonio de Oliveira Salazar, y su plan consistía en apoderarse del Santa María y desembarcar los pasajeros lo más pronto posible en un puerto neutral, y enseguida, aprovechando la publicidad de tal hazaña les daría, encender la revolución contra el régimen de Salazar en las colonias portuguesas del África. A bordo, el jefe de la cuadrilla era Enrique Galvao, un portugués de 66 años de edad, delgado, de rostro macilento, que en el curso de su accidentada vida había sido poeta, traductor de Shakespeare, capitán del ejército e inspector colonial. Habiendo sido reducido a prisión en Portugal por su oposición al régimen, fingióse enfermo para ingresar en el hospital militar, de donde logró escapar en 1958. Viviendo desterrado en Venezuela, consiguió el plan de apoderarse del Santa María. Al observar que el transatlántico tocaba en La Guaira en todos sus viajes a América,
Sus principales cómplices y émulos en punto a autoridad eran Jorge de Soutomayor, experto marino y veterano antifranquista de la Guerra Civil Española, y José Velo, también español. Cuando el Santa María arribó a La Guaira el 18 de junio de 1960, Galvão se caló un sombrero de anchas alas, unas gafas ahumadas y subió a bordo con otros visitantes. Durante 2 horas estuvo estudiando las 3 cubiertas superiores, el puente, y hasta echó un vistazo al camarote del capitán, donde éste se encontraba a la sazón en compañía de algunos amigos. En las posteriores arribadas visitaron el barco otros compañeros del revolucionario con el fin de informarse si traía armas o policía política y de averiguar cuál era su abastecimiento de combustible, agua y víveres. A petición suya, la compañía naviera le suministró planos del transatlántico y también estudiaron un gran modelo a escala que se exhibía en el escaparate de una agencia de viajes en Caracas. Fijada la fecha para la aventura, hubieron de aplazarla varias veces, porque los conjurados, casi todos portugueses y españoles, con unos pocos venezolanos y un cubano, se hallaban cortos de dinero. Entre otras cosas, tuvieron que comprar pasajes a $200 por barba hasta Lisboa, pues, aunque hubiera sido más barato comprarlos solo hasta Florida. La embajada norteamericana en Caracas no les dio el visado. Por fin terminaron los preparativos para el viaje que haría el Santa María, saliendo de La Guaira el viernes 20 de enero. Salieron a bordo de allí 25 hombres, las armas grandes, 2 ametralladoras y 4 fusiles, y las desarmaron y las metieron en maletas marcadas con pequeñas cruces blancas que eran una señal para una vista de aduanas previamente sobornado. Quien las había dejado pasar sin abrirlas. Galvão voló a Curazao para evitar ser descubierto y se les unió el sábado. Ese sábado a las 11:55 de la noche iniciaron su turno de guardia en el puente del Santa María. El tercer oficial, João José Costa, el aprendiz de navegante, João Antonio de Sousa, y 2 marineros de Sousa, comprobó en la carta de marear la posición del buque unos 240 kilómetros al noroeste de Curazao, rumbo al paso de Jamaica, a unos 800 kilómetros de distancia. A la 1 de la mañana recordaba de Sousa, anoté en cuaderno la bitácora, estrellas brillantes, línea de cúmulos bajo el horizonte al norte. No bien había acabado de escribir cuando oí uno de los marineros gritar: «Costa, ven acá, mira». Luego oí 2 disparos, abrí la puerta y corrí al puente. Allí vi a Costa doblado en 2, herido. Me dijo sus últimas palabras: «Avisa al capitán». Corrí a la cabina del telégrafo, que está a unos 15 metros detrás del puente, para decirle al radiotelegrafista Carlos García que atendiera a Costa. Yo iba a despertar al capitán. Pero apenas abrí la puerta, un hombre que estaba al lado del radiotelegrafista me disparó un tiro a quemarropa y me hirió en el brazo izquierdo.
De Sousa se precipitó hacia el escotillón por donde se llegaba hasta la puerta lateral del camarote del capitán. Otras dos balas alcanzaron por la espalda. La una hizo dos perforaciones en el pulmón derecho y la otra le quebró dos costillas antes de ir a incrustársele cerca de la columna vertebral. Con todo, llegó al descansillo y rodó escaleras abajo 20 escalones para ir a caer, más muerto que vivo, ante la puerta del capitán. No tuvo fuerzas suficientes ni para llamar a la puerta ni para gritar. Yacía en el charco de su propia sangre. El capitán Maia dormía y siguió durmiendo 15 minutos más hasta que un marinero dio grandes golpes en la puerta principal de su camarote y le informó atropelladamente que unos pasajeros estaban haciendo fuego en el puente. Habían herido a los dos oficiales de turno. Maya se vistió rápidamente. Supuse que algún pasajero se había vuelto loco o que se trataba de una reyerta entre viajeros que habían bebido demasiado, dijo después. Corrió el capitán a la puerta y subió a la escalerilla que lleva al puente, y cuando sus ojos estuvieron al nivel de la cubierta del puente, vio un hombre armado con un fusil. Escurrió el bulto y volvió a bajar al camarote. Echó llave a la puerta y llamó por teléfono a la sala de máquinas. Después de ordenar que pararan las máquinas, fue a la puerta lateral del camarote y a través de los cristales vio que Sousa estaba inerte en el puente. Al entreabrir la puerta, se encontró con un guarda que le apuntaba con un fusil. Volvió a cerrar la puerta de un golpe y se retiró al interior del camarote. Llamó por teléfono al puente y le contestó una voz desconocida que le dijo: habla el capitán Galbao, que en nombre del general Humberto Delgado acaba de tomar su barco por asalto. No trate usted de ofrecer la menor resistencia. Será reprimida violentamente. La rendición le será más provechosa. Y nadie resistió, ni oficiales ni tripulantes. Tenían armas y todos quedaron como paralizados ante tan increíble acontecimiento. En el término de 45 minutos, los rebeldes se habían apoderado del puente de mando, la cabina de radio, la sala de máquinas y los alojamientos de oficiales y tripulantes. El barco era suyo. Costa y de Sousa fueron llevados a la enfermería, donde el médico salvó la vida de Sousa, administrándole inmediatamente transfusiones de sangre. El capitán de a bordo, padre Javier Rigoyen, fue despertado y administró a ambos heridos los últimos sacramentos. Poco después, Costa, que apenas unos días antes había recibido un cable en que le anunciaban el nacimiento de una hijita, murió. Bajo cubierta, los pasajeros, con muy pocas excepciones, dormían, sin haberse dado cuenta ni de los tiros ni de los gritos. Aún en el domingo por la mañana, casi todos se levantaron, se vistieron y se dirigieron tranquilamente al comedor, sin saber que el Santa María había dejado de ser un barco de crucero para convertirse en una bomba política destinada a estallar en una revolución. A las 9 de la mañana, los pasajeros de primera y de segunda fueron convocados por los altavoces para que se reunieran en el salón principal. Allí el capitán Maia les dirigió la palabra en portugués para la información que el mundo del buque le había sido arrebatado por la fuerza y que la tripulación continuaba
trabajando bajo la amenaza de armas. Enseguida Galbao, Soutomayor, hablaron sobre la lucha por la libertad y otro de los rebeldes se dirigió a los pasajeros de habla inglesa en este idioma para garantizarles que a nadie se le haría daño y que el transatlántico continuaría navegando durante 5 o 6 días para llegar a un puerto que no nombró. Por el sistema de altavoces se repitieron estos mensajes a todos los sectores de la embarcación, que continuó rumbo al este. Los anuncios produjeron distintas reacciones entre los pasajeros. Yo no acababa de entenderlo, diría la señora Dorothy Thomas. Semejante cosa me parecía imposible. Ebeneal Beatty, que viajaba con su esposa, no se acobardó en absoluto. Me sentía más bien contento y me alegré de no haber tomado otro barco que habíamos pensado tomar. En cambio, Manuel Lourenco, que regresaba de Venezuela a Portugal, estaba indignado. Es una desgracia que le ocurra esto a un hombre que vuelve a su patria para jubilarse después de vivir 30 años en el extranjero. Jane Smith, a quien acompañaban en la travesía su marido y su hijita de 7 años, pensó lo mismo que otras señoras jóvenes. Qué bien podrían continuar su cotidiana práctica de darse un baño matinal en la piscina. Pero la cosa no resultó muy divertida, dijo después, porque en el puente había una piscina. Había sobre la piscina 2 hombres armados de ametralladoras. Mientras tanto, el mundo ignoraba lo ocurrido en el Santa María, excepción hecha del general Delgado y unos pocos amigos suyos en el Brasil. El lunes 23 de enero, los torreros del faro de Punta Vigía, en la plácida isla de Santa Lucía, alcanzaron a divisar a las 7:30 de la mañana un gran transatlántico entre la bruma y la lluvia. Ningún barco de tales proporciones debía arribar allí antes de 2 semanas. Dirigieron hacia él sus prismáticos, pero el buque estaba a más de 6 kilómetros de distancia y no pudieron leer el nombre. Vieron, eso sí, que cruzó la bahía rumbo al norte, viró en redondo para regresar hasta 1500 metros de los muelles. Botó el agua una lancha salvavidas y tomó nuevamente su derrota al norte. Galbao, probablemente temeroso de que Sousa muriera a bordo, resolvió desembarcarlo en Santa Lucía. Poco después de que el herido llegó a tierra y fue llevado al hospital, donde había de recuperarse al cabo de algunas semanas, se transmitió la noticia a todo el mundo. Los periódicos la dieron con grandes titulares de primera plana. La radio y la televisión publicaban frecuentes boletines. Reporteros y fotógrafos volaron a Puerto Rico, Santa Lucía, Venezuela, el Brasil, sin saber exactamente a dónde debían ir, porque el Santa María se había esfumado. La desaparición del barco se interpretó en un principio como un acto de simple piratería. Inglaterra despachó en su seguimiento la fragata Rothesay, que zarpó de Santa Lucía. Portugal dio la alarma a su marina de guerra, mientras los Estados Unidos enviaron aviones equipados con los más modernos aparatos de radar y ordenaron a los destructores Wilson y Damaso surtos en Puerto Rico que interceptaran el barco. De acuerdo con
bien claros preceptos del derecho internacional relativos a la piratería y a la insurrección a bordo. Al mismo tiempo se pidió a los buques mercantes que surcaban el mar de las Antillas y el Atlántico Sur que trataran de localizar al Santa María. Finalmente, en la mañana del miércoles, o sea, 3 días después de la captura, un buque de carga danés lo avistó y pocas horas más tarde de recibido este informe, un avión norteamericano volaba sobre el Santa María. Estaba el transatlántico a 1400 kilómetros al este de Trinidad y llevaba un rumbo que bien podría conducirlo al noroeste del Brasil o a la costa occidental del África, sobre cubierta. Los pasajeros hacían señas al avión, vitoreaban, daban brincos de alegría y se abrazaban unos a otros. El piloto del avión pidió por radio a Galbao que cambiara de rumbo y se dirigieran a Puerto Rico, cosa que aquel se negó a hacer, explicando que se dirigía a la colonia portuguesa de Angola, en la costa africana, pero que estaba dispuesto a conferenciar a bordo con cualesquiera funcionarios oficiales, siempre que no fueran ni portugueses ni españoles. Ya para entonces había pasado la indignación que se produjo cuando se creyó que se trataba de piratas. Galbao explicó en una serie continua de mensajes por radio que su único móvil era liberar a Portugal y, en general, las naciones interesadas cambiaron de opinión y lo reconocieron como un verdadero revolucionario que no perseguía en esa aventura a ningún fin de lucro personal. Lo que a todos preocupaba era la seguridad de los pasajeros y de pronto desembarcó. El desembarco se llevó a cabo. El curso irregular que seguía al Santa María aumentaba la confusión a bordo. Nunca sabíamos dónde estábamos ni a dónde íbamos, dijo Arthur Patton, contador norteamericano semijubilado. Ni sabíamos tampoco la hora exacta, puesto que nadie informaba de nuestro paso por distintas longitudes. Eso dijo. Pese a tantas incertidumbres, como digo, pese a tantas incertidumbres y temores, la vida continuaba con sus placeres y sus problemas personales. Durante la primera semana, la pequeña Deborah Smith cayó enferma de sarampión. Nació una criatura. Un joven holandés y una chica española se enamoraron y se prometieron matrimonio. Un niñito portugués aprendió a caminar. Después de observar durante 3 días a los rebeldes, la señora Smith y sus amigas resolvieron aventurarse nuevamente a nadar en la piscina. Otros reanudaron sus baños de sol, el juego de ping-pong, los paseos sobre cubierta, la lectura de los juegos de naipes. La orquesta tocaba al almuerzo, a la cena y a la hora del baile. El capitán Galbao, hombre de gran simpatía personal y espejo de la cortesía, habló a los pasajeros en el salón de primera y les dio excusas por las molestias que les había causado. La señora Dietz, de la Florida, se quejó de que ya no podía jugar al tejo de cubierta, puesto que se había prohibido a los pasajeros pasar al castillo. Señora, usted podrá jugar, le contestó Galbao. Y a la mañana siguiente, la señora Dietz quedó encantada al encontrar recién pintado sobre la cubierta y frente de la puerta de su propio camarote el diagrama necesario para su diversión favorita. En cambio, otros pasajeros y los tripulantes
no tomaban la cosa con tan buen humor. Un canadiense, Lawrence Williams, temiendo que los rebeldes empezaran otra vez a disparar sus armas en cualquier momento, escribió muchas notas sobre sus experiencias y las escondió entre páginas de música. En diversas ocasiones arrojó al mar botellas con diversos mensajes. Floyd Preston, profesor de la Universidad de Kansas, se mostraba irritadísimo porque la proyectada revolución lo iba a hacer llegar con gran retardo para la apertura del nuevo curso académico. En las cubiertas inferiores, donde vivían y comían más de 300 pasajeros de tercera clase, la falta de aire acondicionado, el sistema se había descompuesto en La Guaira. Producía un calor sofocante, especialmente insoportable para varias mujeres que estaban en cinta. Muchos de estos pasajeros eran portugueses y les preocupaba verse comprometidos en los aspectos políticos de la aventura. La tripulación portuguesa en su totalidad se mostraba cada vez más desanimada y desmoralizada. No le faltaba razón. ¿Cuáles eran los proyectos de Galbao una vez que desembarcara el pasaje? ¿A dónde llevaría el barco? ¿Lo iría a bombardear la marina portuguesa? La preocupación por su seguridad personal le hizo descuidar los acostumbrados deberes de fregar las cubiertas y cambiar la ropa de cama en los camarotes. La encargada del salón, presa de un ataque de nervios, canceló todas sus citas. Circulaban los más locos rumores en una ocasión en que los rebeldes quitaron las cubiertas de lona a los botes salvavidas. Corrió la voz de que Galbao iba a dejar a los pasajeros en alta mar. Uno de los principales temas de conversación, diría la señora Harbison, era la ropa que se debía usar en un bote salvavidas. Algunas de las señoras preguntaban si estaría bien ponerse el abrigo de bisón. Los cautivos esperaban constantemente alguna noticia o algún eh, acontecimiento que viniera a poner fin a su expectativa. Lo mismo Galbao, no sabía cuándo ni dónde podría desembarcar a los pasajeros, puesto que sus planes habían sido alterados por lo que llamaba su acción humanitaria de enviar a Sousa a tierra en Santa Lucía. De acuerdo con su proyecto original, el barco debería estar cerca de la costa africana antes de que se notara que no cumplía el itinerario en el cual la escala en la Florida estaba señalada para el 24 de enero. A los que le preguntaban cuándo atracaría, les contestaba, lo más pronto posible, tal vez mañana. Y como el mañana se le convirtió en una muletilla para contestar cualquier averiguación, los pasajeros rebautizaron al buque con el mote del Santa Mañana. Cualesquiera fueron las opiniones que en privado les merecían Galbao y su causa. Los pasajeros por lo general mantenían estricta neutralidad y evitaban las discusiones políticas. Lo que nos interesaba, explicaba la señora Harbison, era abandonar el buque lo más pronto posible. Si bien Galbao y su gente se mostraron corteses y caballeros con nosotros, no podíamos olvidar que había dado muerte a un hombre y habían herido gravemente a otro. Ya una vez se habían servido de sus armas de fuego y, según las circunstancias, bien podrían hacer uso de ellas otra vez.
Poco a poco los rebeldes fueron moderando su actitud severa, aunque cortés, y a veces fue difícil distinguirlos de los pasajeros. Algunos nadaban en la piscina mientras que sus compañeros montaban guardia, y por la noche, cuando les tocaba descanso, se quitaban el uniforme, las boinas negras y los brazaletes verde y rojo, colores de la bandera portuguesa, y se vestían de paisano. Se sentaban en el salón, pagaban las copas que pedían en la cantina, marcando los vales con las letras drill, iniciando de, iniciales de su organización, y bailaban con las turistas. Al sexto día los pasajeros se enteraron de que esperaba llevarlos a tierra en algún puerto del Brasil. La señora Harbison se entendía con el capitán en español. Declaró: Galbao me dijo que Jânio da Silva Quadros, presidente electo del Brasil, era un antiguo amigo suyo y que los rebeldes podrían con toda seguridad atracar en el Brasil, desembarcar a los pasajeros y volver a hacerse a la mar. Para nosotros, la inauguración del presidente Quadros pasó a ser acontecimiento de primordial importancia. No solo contábamos con los que faltaban para el 31 de enero, sino que tratábamos de adivinar a qué hora tendría lugar la ceremonia. Entre tanto, Galbao discutía con la Marina norteamericana, que quería a todos trances sacar a los pasajeros del barco. Después de muchos mensajes, se le propuso que se entrevistara a bordo del Santa María y a, y a 80 pasajeros de Recife con el contraalmirante Allen Smith, propuesta que el jefe rebelde aceptó por radio. La noche del 30 de enero, Galbao dio un banquete de despedida con un minó impreso especialmente y titulado El Santa María rumbo a la libertad. Hubo vinos, langosta, jamón, asado, salsas diversas y postres. Se ordenó repartir gratis champaña entre los pasajeros de tercera. Muchos turistas pidieron a Galbao que les autografiara el menú. Y después de la comida se bailó en el salón alegremente adornado. El día 31, el contraalmirante Smith, que iba en un destructor, pasó a bordo del Santa María para conferenciar con el jefe portugués. Entraremos mañana en el Brasil, dijo este. Queríamos tener la seguridad de que podríamos continuar y ahora hemos recibido esas seguridades del nuevo presidente del Brasil. Como ciudadano particular, el señor Quadros había mostrado simpatía por la causa de Galbao, pero como presidente estaba obligado a consultar los intereses de la nación y sus relaciones internacionales. La solución fue desembarcar a los pasajeros en el lugar seguro, devolver el barco a sus propietarios y dar asilo a Galbao y a su gente. En la conversación entre Galbao y Smith no se resolvió el problema del desembarco. Después de la conferencia, el contraalmirante habló a los pasajeros para pedirles paciencia y asegurarles que la Marina norteamericana no se alejaría. La mayor parte de los turistas estadounidenses, que se habían sentido muy orgullosos y esperanzados cuando vieron al almirante Smith cruzar el puente, sufrieron una desilusión. El interés del mundo en el Santa María y sus cautivos crecía a medida que las noticias continuaban escasas y a menudo contradictorias. Cuando el almirante hubo regresado a su destructor, un pequeño avión dejó caer al agua un paracaidista.
Este sobrenadó, infló un bote de hule y remó hasta el costado del barco, donde lo izaron a bordo. Resultó ser un fotógrafo del servicio de agencia francesa. Otro fotógrafo trató de emular esa hazaña, pero cayó lejos de su objetivo y, muy a su pesar, hubo de ser pescado por un destructor norteamericano. El Recife se había En Recife se habían congregado mientras tanto más de 100 reporteros, fotógrafos y operadores de cámaras de cine y televisión. El 1 de febrero, cuando Galbao llevó al fin el barco destro destrozado dentro de aguas territoriales brasileñas, su posición se había debilitado en virtud del deterioro de las circunstancias físicas y emotivas. A bordo de una delegación del gobierno brasileño se negó a darle garantía y le exigió que atracara y desembarcara a los pasajeros como condición previa para poder entrar en conversaciones. Galbao comprendió que su plan había fracasado, puesto que sin combustible no podía volver a sacar el barco a alta mar. Por lo demás, se había descompuesto una de las turbinas, los víveres escaseaban y la provisión de agua había llegado a un mínimo crítico a causa principalmente de que los oficiales y tripulantes habían abierto los grifos para dejarla escapar. Entre las mujeres de tercera, el calor, la mala alimentación y la excitación nerviosa habían producido varios caos de histeria. Los hombres, antes dóciles, se encontraban ya hostiles. En el ánimo de la tripulación el miedo había dado paso a la ira. Un grupo de ellos se acercó a varios rebeldes que estaban cerca del salón de primera para notificarles que toda la tripulación se preparaba para abandonar el barco, al mismo tiempo que los pasajeros. Hubo una conmoción y Galbao corrió a intervenir. Lo recibieron gritando: «Todos abandonaremos el barco, todos». «No», gritó Galbao, «nadie lo abandona. Atrás, atrás, todos a su alojamiento». Los rebeldes sacaron sus pistolas y los tripulantes se retiraron. Fue en la mañana del 2 de febrero, varios pasajeros de tercera, abriéndose paso hasta el salón de primera clase, exigieron que se llevara el buque al puesto. Se armó un alboroto y uno de los pasajeros fue lanzado contra una puerta de cristales. Los rebeldes desenfundaron sus pistolas, pero afortunadamente no hicieron fuego. A las 11:21 el buque levó anclas y un pasajero que estaba pescando a proa sacó su anzuelo del agua con banderolas al viento, con festones y serpentinas de las fiestas de a bordo y el estruendo de música marcial que difundían los altavoces. El Santa María entró en el puerto de Recife. En su última aparición entre los pasajeros, el capitán Galbao se despidió de la señora Diez besándole la mano. El barco echó ancla a 500 metros del muelle y al punto lo rodearon varios remolcadores que iban a conducir a los pasajeros a tierra. Un destacamento brasileño de infantería de marina subió a bordo, saludó marcialmente y tomó el buque por su cuenta. Los pasajeros recogieron apresuradamente lo que pudieron cargar de su equipaje: cochecillos de niños, bicicletas, cámaras fotográficas, canastillas, souvenirs, y bajaron a los remolcadores que esperaban. Algunas mujeres lloraban de alivio, algunos sonreían, otros se mostraban preocupados o ceñudos.
Para los pasajeros que abandonaban el barco, para la tripulación impaciente por desembarcar, para Enrique Galbao, que permanecía de pie en el puente, en actitud rígida y un poco orgullosa, y para el mundo entero que no salía aún de su sorpresa, el viaje de crucero número 61 de Santa María había terminado. El buque fue devuelto a la línea de navegación a que pertenecía, reanudándose los cruceros habituales. Galbao, asilado por el gobierno de Brasil y juzgado en Portugal, la sentencia por traición, homicidio y piratería fue de 22 años de prisión y vivió tranquilamente en Brasil. Esta fue la historia del Santa María. Como vemos, muchos brincos, estando el suelo tan parejo. No se perdió, como decían muchos, como decían los medios de comunicación, que ese barco se había perdido. Como vemos, esta es la verdadera historia de el barco, de ese crucero Santa María.